Esperé 10 años a mi mejor amiga, me rechazó diciendo que solo me veía como amigo, pero cuando encontré al amor de mi vida, quiso volver como si nada hubiera pasado. Me llamo Alex, y si algo he aprendido en la vida es que el amor no siempre llega como lo esperamos. A veces se disfraza de amistad, de compañía diaria, de carcajadas compartidas, y otras, de años esperando algo que tal vez nunca existió más que en tu corazón. Esta historia comienza hace más de 10 años, cuando conocí a Fernanda, la persona que durante mucho tiempo creí que era el amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad. Desde el primer día conectamos como si el universo nos hubiera cruzado con una razón. Ella tenía esa energía que lo iluminaba todo. Ruidosa, bromista, auténtica, era el tipo de persona que hacía que todo girara a su alrededor sin siquiera intentarlo. Y yo, bueno, yo era más callado, más observador. Pero con ella me sentía libre. Me reía como no lo hacía con nadie más. Empezamos a vernos todos los días. Las clases se volvieron excusas para pasar tiempo juntos. Compartíamos comida, secretos, miedos, sueños. Me llamaba mi Alex y a veces, cuando estábamos solos, apoyaba su cabeza en mi hombro. Y aunque ella decía que solo éramos amigos, yo sentía algo más. Lo sentía cada vez que sonreía, cuando me abrazaba sin razón, cuando me contaba de los chicos con los que salía y yo fingía no sentir celos. Y es que, ¿cómo no enamorarme de alguien como ella? Pero nunca se lo dije. No al principio. Tenía miedo de arruinar lo que teníamos. Pensaba que si mantenía el secreto, al menos podría seguir teniéndola cerca. Porque estar sin ella, incluso como amiga, era impensable. Ella se volvió parte de mi rutina, de mis días, de mis pensamientos. Yo era su confidente, su apoyo, su mejor amigo. Y sí, lo fui, durante años. Recuerdo que todos en nuestro círculo de amigos pensaban que éramos pareja. Ustedes están hechos el uno para el otro, decían. Y yo solo sonreía, sin atreverme a decir lo que sentía. Pero por dentro, cada palabra de esas me dolía, porque no sabía si algún día Fernanda podría verme con los mismos ojos con los que yo la veía a ella. Pasaron los años. Graduaciones, cumpleaños, cambios de ciudad, rupturas amorosas. Estuve con otras personas, claro, pero nunca con el corazón completo. Porque en el fondo, siempre regresaba a ella. Siempre era Fernanda. A veces me preguntaba si algún día se daría cuenta, si notaría cómo se me iluminaban los ojos cada vez que la veía. Si entendería por qué siempre estaba ahí, incluso cuando no tenía nada que ganar. Hubo momentos que me hicieron creer que quizás sí sentía algo. Como aquella vez que me abrazó por más tiempo del habitual, cuando me contó que había terminado con su novio y lloró en mi pecho, o cuando me dijo, ojalá todos los hombres fueran como tú. ¿Cómo no ilusionarme? ¿Cómo no pensar que tal vez, con el tiempo, ella también me elegiría? Pero nunca pasaba. Ella seguía saliendo con otros, hablando de otros, enamorándose de otros. Y yo seguía ahí, esperando, en silencio. Mi vida giraba en torno a sus tiempos, sus emociones, sus decisiones. Me volví experto en esconder lo que sentía, en disfrazar el amor con bromas, en callar los te amo con sonrisas. Y cada día que pasaba, una parte de mí se desgastaba un poco más. Muchas veces estuve a punto de alejarme. Me decía a mí mismo que merecía algo más, que esto no era sano. Pero siempre pasaba algo que me hacía volver, un mensaje suyo, una llamada a medianoche, una mirada que me hacía olvidar todo. Y así, el tiempo seguía su curso, y yo seguía esperándola. 10 años. 10 años siendo su mejor amigo. 10 años en los que fui su todo, menos su amor. Y aunque intentaba convencerme de que eso me bastaba, la verdad es que no. La verdad es que me estaba rompiendo por dentro. Había algo en mí que ya no podía seguir fingiendo. No sé si fue por el cansancio de callarlo tanto tiempo o por ese vacío que se agrandaba cada vez que la veía con alguien más. Lo cierto es que una noche, sin planearlo, supe que había llegado el momento. O lo decía de una vez por todas, o me iba a terminar perdiendo a mí mismo. Era una tarde de otoño. Esas en las que el viento sopla frío pero el sol aún se atreve a calentar un poco. Fernanda y yo habíamos ido a nuestro café favorito, ese en el que siempre terminábamos hablando por horas. Nos sentamos junto a la ventana, como siempre. Ella hablaba de su semana, de su jefe que la estresaba, de una nueva serie que quería que viéramos juntos. Yo la escuchaba, como siempre. Pero por dentro, ya no podía más. Cada palabra suya me golpeaba con dulzura, y cada gesto me dolía como un recordatorio, ella seguía sin saberlo. Seguía pensando que yo era solo ese amigo incondicional. Y yo estaba cansado de ser invisible. Fernanda.
Le dije de repente, interrumpiéndola sin querer, necesito decirte algo. Ella me miró con esos ojos que siempre me habían desarmado. Se acomodó en su silla, notó que mi voz temblaba. Me conocía demasiado bien como para no notar que estaba a punto de decir algo importante. ¿Qué pasa, Alex? ¿Estás bien? Respiré profundo. Las palabras me pesaban, pero por fin iban a salir. Hace mucho tiempo que quiero decirte esto, y no sé cómo empezar sin sonar dramático. Pero necesito que lo sepas. No puedo seguir guardándolo. Ella se quedó en silencio. Yo sentía que el corazón me latía en los oídos. Estoy enamorado de ti, Fernanda. Desde hace años. No sé cuándo empezó, solo sé que nunca se detuvo. Cada día que pasamos juntos, cada conversación, cada abrazo, todo lo he vivido con amor. Con un amor que nunca te confesé porque tenía miedo de perderte. Su rostro cambió. Pasó de la sorpresa a la incomodidad. Apartó la mirada por un momento. Luego volvió a verme con algo en los ojos que no supe descifrar. Alex, susurró. ¿Estás seguro? Lo estoy. Lo he estado siempre. Solo que nunca tuve el valor. Hubo un silencio que pareció eterno. La gente a nuestro alrededor seguía con sus vidas, ajena al terremoto que acababa de ocurrir en nuestra mesa. Yo no podía dejar de mirarla. Estaba esperando, no sé qué. Tal vez una sonrisa. Tal vez una mano sobre la mía. Tal vez un yo también. Pero lo que vino fue otra cosa. Alex, tú eres mi mejor amigo. Eres lo más importante que tengo. Pero, nunca te he visto de esa forma. Nunca. Y no quiero mentirte ni darte falsas esperanzas. No puedo corresponderte. Sentí como si el suelo se me abriera debajo de los pies. Lo siento, dijo bajito. No sabía que sentías todo eso. Yo asentí, tratando de disimular la vergüenza, la tristeza, el dolor. No te culpo por no sentir lo mismo. Solo, necesitaba que lo supieras. Ella quiso tomar mi mano, pero la retiré con suavidad. No por enojo, sino porque ya no podía seguir actuando como si nada. Gracias por decirme la verdad, le dije. Yo, creo que necesito un poco de espacio. No porque te odie. Solo, para sanar. Fernanda asintió, con los ojos ligeramente húmedos. Se levantó, me dio un último abrazo, el más frío que habíamos compartido, y se fue. Me quedé solo en aquella mesa, con un café ya frío y una herida abierta en el pecho. Había confesado lo que tanto tiempo callé. Y perdí lo único que me mantenía cerca de ella. Ese día, entendí que el amor no confesado puede doler. Pero el rechazado, quema por dentro. Los días después de aquella confesión se sintieron eternos. Era como si todo a mi alrededor hubiera cambiado de color, como si el mundo ahora tuviera un filtro gris. Me levantaba, iba al trabajo, comía, pero nada tenía sabor. Vivía en piloto automático, con una punzada constante en el pecho que me recordaba lo que había perdido. No era solo el rechazo. Era perder a Fernanda. A mi compañera de batallas, mi confidente, mi risa diaria. Me dolía más su ausencia que sus palabras. Porque ahora había un silencio incómodo entre nosotros, uno que no podía llenarse con bromas ni charlas sobre series. Yo necesitaba espacio, y ella lo respetó, aunque con cada día que pasaba sin su mensaje, sin su voz, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Al principio me aferraba a la idea de que quizás, con el tiempo, cambiaría de opinión. Me decía que tal vez al alejarme se daría cuenta de lo que sentía por mí. Fantaseaba con mensajes suyos a medianoche, con arrepentimientos, con declaraciones espontáneas. Pero no llegaron. Nunca llegaron. Las redes sociales tampoco ayudaban. Cada publicación suya era un recordatorio de que su vida seguía sin mí. Sonreía con otras personas, viajaba, salía, mientras yo luchaba por levantarme de la cama sin sentir que algo me faltaba. Una tarde, después de varias semanas de silencio, recibí su mensaje. ¿Estás bien? Esa simple pregunta fue como una bomba emocional. No supe si responder. Parte de mí quería escribirle un párrafo entero sobre cómo no podía dormir, sobre cómo su ausencia me estaba matando. Pero solo respondí. Sí. Estoy intentando estarlo. Ella no insistió. Y yo tampoco lo hice. Ahí entendí algo, por más que doliera, seguir ahí solo me hundiría más. Yo necesitaba reconstruirme. Porque había vivido tantos años girando alrededor de ella, que ya no sabía quién era sin Fernanda. Comencé a llenar mis días de cosas nuevas. Me inscribí a un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer.
Salía a caminar solo, escuchaba música diferente, redescubrí libros olvidados. Hablé con viejos amigos, me forcé a salir incluso cuando no tenía ganas. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario. Y en medio de todo eso, conocí a Vanessa. Fue en una de esas tardes en las que me obligué a salir a un taller de arte urbano. Ella llegó tarde, con pintura en las manos y una sonrisa que no pedía permiso. Se sentó a mi lado sin presentarse siquiera y empezó a hablarme como si ya nos conociéramos. Vanessa era todo lo opuesto a lo que yo había conocido. No intentaba agradar, no buscaba encajar. Era espontánea, directa, y tenía una forma de mirar que parecía atravesarte el alma. Lo curioso es que, al principio, no pensé en ella como en una posibilidad romántica. Mi corazón aún estaba demasiado herido para imaginar algo más. Pero ella supo entrar sin forzar nada. Hablábamos de cosas simples, libros, películas, lo feo que era madrugar. Me reía con ella de una forma distinta. No era la carcajada nerviosa que tenía con Fernanda. Con Vanessa, todo era más ligero, más real. Pasaron las semanas y comencé a notar algo, ya no revisaba si Fernanda había visto mis historias. Ya no esperaba su nombre en las notificaciones. Me dolía menos su silencio. Me pesaba menos su ausencia. Y sin darme cuenta, estaba sanando. Fue en una de esas caminatas con Vanessa, mientras hablábamos de nuestras canciones favoritas, que me descubrí feliz. Genuinamente feliz. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. No porque Fernanda dejara de importarme, sino porque, por fin, yo había empezado a importarme a mí mismo. Con Vanessa todo fue distinto desde el principio. No hubo juegos, ni dudas, ni silencios incómodos. Era como si su presencia me diera permiso de ser yo, sin máscaras ni ansiedad. Por primera vez en muchos años, no estaba caminando en círculos alrededor de alguien esperando ser visto, ahora, caminaba al lado de alguien que me veía sin que tuviera que pedirlo. Recuerdo con claridad la primera vez que me di cuenta de que no había pensado en Fernanda en todo el día. Fue un domingo por la tarde. Vanessa y yo habíamos pasado la mañana pintando en el parque, riéndonos de lo horrible que nos salía todo, y luego caminamos sin rumbo por las calles del centro, tomando fotos a puertas viejas, a hojas en el suelo, a gente que pasaba sin saber que se estaban convirtiendo en parte de un recuerdo nuestro. Ya en casa, mientras me quitaba los zapatos, me detuve en seco. Algo me golpeó, como una revelación. No había revisado el perfil de Fernanda. No había pensado en su risa, ni en lo que estaría haciendo. No había sentido esa punzada en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo. Por primera vez, sentí paz. No fue un olvido forzado. No fue que la arrancara de mi corazón a la fuerza. Fue simplemente, una liberación suave. Natural. Como si el amor que sentí por ella se hubiera evaporado poco a poco, sin drama, sin tormenta. Solo se había ido, dejándome espacio para algo nuevo. Vanessa, sin saberlo, me estaba enseñando una nueva forma de amar. No esa que duele en silencio ni la que se espera con ansiedad, sino la que se construye en lo cotidiano. En las miradas largas sin palabras, en los silencios cómodos, en el simple hecho de saber que estás con alguien que te elige sin condiciones. Me acostumbré rápido a ella. A su risa escandalosa, a su forma de hablar con las manos, a su sinceridad brutal. Me decía cosas que a veces dolían, pero lo hacía con ternura. No jugaba con mis emociones, no me dejaba en suspenso. Si pensaba en mí, me lo decía. Si quería verme, me lo hacía saber. No tenía que adivinar su interés ni mendigar atención. Y fue en esa claridad donde mi corazón empezó a sanar de verdad. Empezamos a construir una rutina sin darnos cuenta. Cafés por la tarde, mensajes que ya no daban ansiedad, sino alegría. Me hablaba de su familia, de sus heridas, de sus miedos, y yo le hablaba de los míos. Le conté de Fernanda, claro. No con rencor, no como quien arrastra el pasado, sino como quien honra su camino. Vanessa no se puso celosa. Solo me escuchó, tomó mi mano, y dijo. Gracias por confiar en mí con eso. Pero ya no estás ahí. Estás aquí. Y sí. Estaba ahí. Con ella. Presente. Hubo una noche que no voy a olvidar. Salíamos del cine, caminando bajo una lluvia suave, y ella se detuvo de pronto. Me miró fijo, sin decir nada. Yo también me detuve, sin saber qué pasaba. Y entonces dijo, con esa naturalidad suya. Me hace sentir segura. Como si por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenezco. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho algo así. Nadie me había mirado así.
Fue en ese momento cuando lo supe. Cuando entendí que el amor no debía doler. Que no tenía que construirse sobre la espera, ni el sacrificio silencioso, ni las ilusiones rotas. Que el amor verdadero empieza cuando dejas de suplicarlo, y permites que llegue solo, en paz. Vanessa no llegó a curarme. No era su tarea. Pero sí me mostró que merecía algo distinto. Que existía alguien capaz de amarme como yo era, sin que tuviera que convencerla de hacerlo. Y así, poco a poco, Fernanda pasó a ser un recuerdo. Importante, sí. Doloroso, también. Pero un recuerdo al fin. Porque ahora, tenía algo real entre las manos. Algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Y por primera vez en mi vida. No quería mirar atrás. No sé si el universo tiene un sentido del humor retorcido, o si simplemente hay personas que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Pero justo cuando mi vida comenzaba a encontrar equilibrio, cuando el amor ya no era una herida abierta sino una calma reconfortante. Fernanda volvió. No fue con dramatismo ni con lágrimas. Ni siquiera con una disculpa. Fue con un simple mensaje, casi inocente, como si nada hubiera pasado. Hola, ¿te puedo llamar? Lo leí varias veces, como si mis ojos se resistieran a aceptarlo. Después de meses sin contacto, después de ese silencio lleno de significados, de esa distancia que yo mismo pedí para no hundirme más, ahora quería hablar. No sabía qué pretendía. No sabía si debía contestar. Pero lo hice. La llamada fue corta al principio, con ese tono incómodo de dos personas que fueron demasiado cercanas y que ahora se sienten extraños. Me preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, si aún vivía en el mismo lugar. Pequeñas preguntas disfrazadas de cortesía. Pero detrás de su voz había algo más. Lo noté. Esa incomodidad disfrazada de nostalgia. Esa duda colándose entre cada palabra. Finalmente, después de varios rodeos, lo dijo. He estado pensando mucho en ti, Alex. Guardé silencio. No sabía qué decir. Solo escuchaba. Y no sé, últimamente siento que te extraño. Que me haces falta. No es lo mismo sin ti. Podía haber sido un momento hermoso años atrás. Una frase soñada. Pero en ese instante, no sentí alegría. Sentí una mezcla rara de tristeza, incredulidad y un poco de rabia contenida. ¿Y por qué ahora? Pregunté, con la voz tranquila pero firme. Fernanda respiró hondo. Lo sentí al otro lado de la línea. No lo sé. Tal vez porque al verte con alguien más me di cuenta de lo que dejé ir. Vi una foto tuya con esa chica. Vanessa, ¿verdad? Y me dolió. No pensé que me afectaría, pero me afectó. Ahí estaba. Lo que yo alguna vez había fantaseado, ahora ocurría frente a mí. Fernanda diciendo que me extrañaba, que había sentido celos, que pensaba en mí. Pero ya no era el mismo. No era el chico que se desvivía por una migaja de su atención. No era el que vivía esperando que ella se diera cuenta de que yo la amaba. Ese Alex, ya no existía. Fernanda, le dije con calma, durante años te esperé. Fui paciente, leal, incondicional. Te lo di todo sin pedir nada. Solo quería que me vieras. Y cuando por fin reuní el valor para decirte lo que sentía, me rechazaste. Lo acepté. Me alejé. Me reconstruí. Y ahora que por fin tengo algo real, tú apareces. Ella guardó silencio. Pude imaginar sus ojos llenándose de lágrimas, como tantas veces antes. Pero esta vez, no iba a consolarla. No te odio, continué. Pero no puedo retroceder. Lo que tengo con Vanessa no es solo algo nuevo. Es algo sano. Verdadero. No se trata de que ella me escogiera y tú no, se trata de que con ella, no tengo que suplicar amor. Ella intentó decir algo, pero se detuvo. Y por primera vez, sentí compasión, no por ella, sino por el chico que fui. El que se arrastró emocionalmente por años esperando algo que nunca llegó. Te deseo lo mejor, Fer, le dije, con sinceridad. Pero ya no te necesito en mi vida para sentirme completo. Y colgué. No hubo gritos, ni escenas dramáticas. Solo una despedida silenciosa, de esas que realmente cierran ciclos. Me quedé mirando la pantalla de mi celular unos segundos, sintiendo algo extraño, no dolor, no culpa. Libertad. Fernanda había vuelto. Pero yo ya no estaba esperándola. Ahora, por fin, era dueño de mi historia. Después de aquella llamada con Fernanda, caminé por horas. No porque necesitara huir de algo,
sino porque sentía que había cerrado una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. Y en ese silencio, en esa caminata sin destino, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Porque no estaba perdido. Porque no estaba solo. Porque, por fin, había elegido a alguien, y esa persona también me había elegido a mí. Vanessa. Había algo en ella que me aterrizaba. No era solo su sonrisa, ni su forma de tomarme la mano cuando cruzábamos una calle. Era su constancia, su honestidad, su capacidad de hacerme sentir suficiente. Vanessa no me idealizaba, no esperaba que fuera perfecto. Me conocía roto y aún así se quedaba. Me hablaba de sus propias cicatrices como quien ofrece un refugio, no una comparación. Y eso era nuevo para mí. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza de su departamento tomando vino barato y riéndonos de un video ridículo, me miró de repente, sin avisar. Tenía esa mirada suya, profunda y sin filtros, como si pudiera leerme el alma. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí sin pensarlo. Pero luego hice una pausa. Bueno, hoy hablé con Fernanda. Vanessa no se sorprendió. No me interrumpió. Solo asintió, como dándome permiso para continuar. Me dijo que me extrañaba. Que se dio cuenta tarde de lo que yo sentía por ella. Que vernos juntos, la removió. Ella no apartó la mirada. No se puso tensa. Solo me escuchó. Y después de unos segundos, dijo. ¿Y tú? ¿Qué sentiste? La pregunta me golpeó con ternura. Porque era tan simple, y tan honesta. Sentí que ya no me duele. Que ya no tengo que esperar nada de ella. Sentí que por fin cerré esa historia. Vanessa sonrió. No con triunfo, no con orgullo, sino con alivio. Como si también ella hubiera estado esperando ese momento. Gracias por decírmelo, me dijo. Yo no necesito que me borres tu pasado. Solo quiero saber que estás aquí, conmigo. Le tomé la mano. Era cálida, firme, real. Estoy aquí. Le dije. Y no me quiero ir a ningún otro lado. Esa noche no hablamos más del tema. Simplemente nos quedamos ahí, escuchando música, compartiendo silencios cómodos, abrazados bajo una manta. Y dentro de mí, algo se afianzó. Esa certeza de haber elegido con el corazón y no con la nostalgia. De haber dejado atrás el amor que dolía, para abrazar el amor que me hacía crecer. Con Vanessa aprendí cosas que nunca imaginé. Que el amor también puede ser tranquilo. Que no todo tiene que ser drama y mariposas. A veces, el amor es saber que puedes llorar en voz baja y que alguien te sostendrá sin hacer preguntas. Que puedes reír como un niño y que no te juzgarán por eso. Que puedes contar tus miedos más absurdos y no ser ridiculizado, sino escuchado. Y lo más importante, que el amor real no te obliga a esperar. Llega, se queda, y te elige todos los días, incluso cuando tú mismo dudas de ti. No voy a mentir. Todavía había momentos en los que el recuerdo de Fernanda aparecía. No con dolor, sino como una fotografía vieja que ya no te duele mirar. A veces pensaba en todo lo que pasé, en las veces que lloré solo por no sentirme suficiente. Y entonces miraba a Vanessa, con su risa rota, con su historia llena de caos, con su forma de amarme sin condiciones, y entendía por qué tenía que pasar por todo aquello. Para llegar a ella. Para llegar a mí. Porque no se trataba solo de cambiar de persona. Se trataba de cambiar de versión. Dejar de ser el Alex que se conformaba con migajas, y convertirme en el Alex que sabía lo que merecía. Y ahora que tenía todo eso claro, ahora que por fin entendía la diferencia entre amar y esperar. Sabía que ya no iba a volver atrás. Pasaron varias semanas después de esa noche en la terraza con Vanessa. Mi vida había tomado un ritmo diferente. Uno sereno, más pleno. Comenzaba a sentirme en paz, como si por fin todo encajara. Pero, como suele pasar con las historias inconclusas, Fernanda volvió a aparecer. Esta vez no fue una llamada ni un mensaje. Me esperó afuera de la oficina, como en los viejos tiempos, con esa cara entre nerviosa y decidida que tan bien conocía. ¿Tienes un minuto?, me dijo apenas me vio. No sabía qué decirle. Parte de mí quería evitarla. Otra parte sentía que quizá necesitábamos cerrar este capítulo con palabras, no solo con silencios. Claro, respondí, sin entusiasmo pero sin rechazo. Caminamos en silencio por unos minutos hasta llegar a un pequeño parque. Era el mismo donde, años atrás, nos habíamos reído hasta el anochecer, comiendo helado y hablando de sueños. Pero esta vez no había risas. Solo dos personas con la historia pesada sobre los hombros. No quiero hacer esto difícil.
dijo ella al fin. Solo, necesitaba verte. Escucharte. Me senté en una banca, y ella a mi lado. Había algo diferente en su voz. Menos soberbia, más real. Más triste. Alex, sé que no tengo derecho a decirte esto, pero, me equivoqué. Pensé que siempre ibas a estar ahí, esperando. Pensé que lo nuestro era seguro, eterno, como esas amistades que uno da por hecho. Pero me di cuenta, hace poco, que confundí costumbre con amor. Y cuando vi que otra persona te miraba como yo nunca supe hacerlo, me dolió. Bajó la mirada. Estaba conteniéndose. No eran lágrimas teatrales. Era culpa. Era una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. ¿Y qué esperas que haga con eso, Fernanda? Le pregunté, con calma, sin rencor. ¿Qué borre todo lo que viví estos últimos meses? ¿Qué dejé a la mujer que me enseñó lo que tú no pudiste darme? No, respondió casi al instante. No espero nada. Solo quería que supieras, que me importas. Que me importaste. Y que, si algún día vuelves a estar solo, tal vez. Negué con la cabeza. No por enojo, sino con tristeza. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije. Te esperé 10 años. 10. Soporté tus silencios, tus novios, tus desplantes. Y aún así, siempre volvía a ti. Porque te idealicé. Pensé que eras la única. Pero no lo eras, Fernanda. Solo eras la primera. Y confundí esa costumbre con destino. Ella tragó saliva. Su mirada se rompió un poco. Con Vanessa aprendí que el amor no debe doler. Que no se trata de esperar a que el otro decida amarte, sino de caminar juntos desde el principio. Tú nunca me elegiste. Solo me diste vueltas. Y cuando por fin tomé otro camino, ahora quieres volver, ¿por qué? Porque ahora veo lo que perdí, susurró. Porque tú eras bueno, Alex. Y yo fui una idiota. Guardamos silencio. Un largo silencio. Entonces, tomé aire. Le puse la mano en el hombro, como amigo, como alguien que ya no espera nada. Fernanda, yo te quise mucho. Tal vez más de lo que debía. Pero ya no te amo. Y aunque parte de mí siempre te tendrá cariño, no puedo darte lo que buscas. No ahora. No nunca. Porque por fin, estoy donde debo estar. Me levanté de la banca. Ella no me detuvo. Solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Y cuando me alejé, no miré atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada que buscar. Esa fue nuestra última conversación. Y en ese adiós silencioso, entendí que a veces, las historias más largas no son las más verdaderas. A veces, lo más valioso no es lo que esperas por años, sino lo que llega y te transforma de inmediato. Después de tanto tiempo caminando por caminos inciertos, después de noches en vela y de lágrimas que parecían no tener fin, por fin había llegado a un lugar donde podía respirar con calma. Un lugar donde el amor no era una tormenta, sino un refugio. Ese lugar era Vanessa. No fue fácil llegar hasta aquí. No fue un salto mágico que borrara todo el dolor. Fue un camino largo, lleno de tropiezos, de dudas y de aprendizajes. Pero cada paso valió la pena porque me condujo a entender algo fundamental: el amor verdadero no se trata de esperar a que alguien te quiera, ni de mendigar afecto. Se trata de elegirte a ti mismo, y de encontrar a alguien que te elija sin condiciones. Con Vanessa aprendí que el amor puede ser suave, constante y generoso. Que no hace falta gritarlo ni sentirlo a cada segundo para saber que es real. Que es en las pequeñas cosas donde se construye la felicidad, en una mirada cómplice, en un abrazo que calma, en una sonrisa compartida sin motivo. Puedo recordar la primera vez que me sentí realmente en casa. Fue en un día cualquiera, mientras caminábamos por el parque, sin prisas ni planes. Vanessa tomó mi mano, y me dijo con una sonrisa que parecía iluminar todo a nuestro alrededor: aquí es donde pertenezco. Y en ese instante, sentí que ella no solo hablaba del parque o de ese momento. Hablaba de mí, de nosotros, de ese espacio que por fin habíamos encontrado juntos. Un espacio donde no había miedo, ni espera, ni dudas. Solo amor. Hoy miro atrás y veo todo lo que pasó. Veo esos años de esperar sin ser correspondido, de amar en silencio, de sufrir en soledad. Pero también veo la fortaleza que construí, el aprendizaje que me hizo crecer y, sobre todo, la esperanza que nunca perdí. Fernanda fue mi primer amor, sí. Pero Vanessa es mi amor verdadero. Ella llegó cuando más la necesitaba, no para llenar un vacío, sino para caminar conmigo, hombro a hombro, en esta aventura llamada vida.
Y eso es lo que quiero que sepan quienes me escuchan o me ven ahora, que el amor verdadero no siempre es el primero, ni el más ruidoso. A veces llega tranquilo, a veces tarda en aparecer, pero cuando llega, transforma todo. Por eso, a todos los que están en una espera infinita, a los que aman en silencio y sufren en soledad, les digo, no se conformen. No dejen que alguien les haga esperar para luego venir a decirles que los extraña. Ámense primero, cuídense, busquen lo que merecen. Porque el amor que vale la pena es el que llega sin pedir permiso. Y yo, después de 10 años, aprendí a esperar menos y a vivir más. Aprendí a cerrar puertas para que se abran otras. Aprendí que el amor no es un juego de paciencia, sino de elección. Hoy estoy aquí, con Vanessa, en el lugar donde por fin pertenezco. Y yo, después de 10 años, aprendí a esperar menos y a vivir más. Aprendí a cerrar puertas para que se abran otras. Aprendí que el amor no es un juego de paciencia, sino de elección. Hoy estoy aquí, con Vanessa, en el lugar donde por fin pertenezco. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.